Buenas tardes familia, ¿cómo estás? Bien, me alegro de verte. Si alguno no me conoce, Raúl es mi nombre, soy uno de los pastores de Casa de Jesús. Ustedes saben que los domingos estamos viendo las apariciones post-resurrección de Cristo, como lo vimos el domingo pasado, que el pastor Ezequiel nos hablaba de qué pasaba antes con Pedro particularmente y algunos de los discípulos, y qué pasó después cuando él se les apareció a todos los discípulos, y cómo Pedro experimentó también sanidad y lo encomendó también con un propósito. Hoy el mensaje se llama Paz, Perdón y Propósito, y vamos a ver 3 textos en donde Jesús se aparece a sus discípulos y qué podemos extraer de cada uno de ellos. Así que yo te animo a que vos prepares tu Biblia, ¿sí? Yo mientras te voy contando que la resurrección de Cristo es el evento que transformó para siempre a la humanidad. La historia del mundo fue transformada para siempre después de la resurrección de Cristo, pero también transformó a personas concretas. ¿A quiénes? A hombres y mujeres llenos de miedo, dudas, confusión. Y en los textos de hoy vamos a ver cómo Jesús se aparece a sus discípulos y les imparte 3 cosas fundamentales: paz, perdón y propósito. Y veremos también que estas 3 bendiciones siguen disponibles para nosotros hoy. El primer texto que vamos a ver está en Juan, capítulo 20, versículo 19. Y vamos a ver cómo hay paz, cómo Jesús trae paz en medio del miedo y del temor. Y dice lo siguiente: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con ustedes. ¿Tenés el versículo 20 ahí? Ahí está. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos dice que se alegraron. ¿Sí? Súper importante. Otra versión dice que apareció en medio de ellos. En esta versión dice: entró Jesús y poniéndose en medio de ellos. Por eso dice la sorpresa de ellos y el temor al ver lo que apareció de repente aquel que ellos habían visto, a pesar de haber compartido un tiempo que lo habían visto, que lo habían crucificado. Dice que ellos se habían dispersado y algunos todavía no creían. Y Él se aparece en medio de ellos cuando estaban ellos encerrados por miedo, ¿sí? Los discípulos temían por sus vidas tras la crucifixión del Maestro. Estaban desilusionados, confundidos, paralizados. Pero Jesús aparece en medio de ese encierro y les dice: la paz sea con ustedes. O sea que no les reclama su miedo ni su debilidad, sino que les ofrece algo que en ese momento ellos no tenían ni el mundo les podía dar, que es paz. Una paz verdadera, una paz que solo Dios puede dar, aún en medio del encierro, del miedo, de la confusión, de la desilusión. Y hoy también, quizá cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos cerrado la puerta a un montón de cosas. Porque tenemos miedo, porque estamos desilusionados, porque tenemos miedo a la enfermedad, miedo al futuro. Pero como los discípulos, Jesús, nos podemos pasar o podemos atravesar estas situaciones también así como las atravesaron los discípulos. Pero Jesús, el mismo que resucitó, ¿sí? Y el mismo que se le apareció a los discípulos, puede entrar aún en nuestra vida cuando le hemos cerrado la puerta a todo y ya no tenemos con qué probar. Ya hay situaciones en las que decimos: che, ya probé con esto, ya probé con lo otro, y nos encerramos en nosotros mismos. Bueno, ahí en medio de ese encierro, Jesús se va a hacer presente en tu vida. Y va a traerte la paz que estás necesitando, así como la necesitaban en ese momento los discípulos, ¿sí?
Entonces no importa cuán fuerte sea ese miedo, sino que su presencia lo vence todo. Quizá tenés miedo a estar solo, miedo a la enfermedad, miedo a cualquier otra cosa que sea, o aplica a cualquier miedo esto, ¿sí? Como padres a veces también tenemos miedo, no sé, a no tener para alimentar a nuestros hijos. Como jóvenes quizás miedos a enfrentar una depresión. Como familia quizás miedo a quedarnos sin trabajo, ¿sí? Pero Dios, a través de Jesucristo, nos trae paz. Paz y certeza de que Él se va a ocupar de todas nuestras necesidades. ¿Sí? Mirá lo que dice Juan 14:27, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Dice, no se angustien ni se acobarden. En medio de las situaciones más tristes de nuestras vidas, solo Jesús puede traer la paz y la respuesta a nuestras necesidades. Solo Él va a traer aquello que estamos necesitando para seguir adelante. Paz y tranquilidad de que todo va a estar bien si confío en quien me está ofreciendo esa paz. ¿Sí? Porque sé que va a suplir nuestras necesidades. Entonces, si te pasa o te pasó como aquellos discípulos que estaban encerrados por miedo, Jesús se hace presente en tu vida para traerte aquello que estás necesitando y decirte, es hora de que recibas mi paz, la paz que tanto estás necesitando en este tiempo. Solo Jesús me la puede dar. El segundo texto, en donde Jesús también se aparece a sus discípulos, está en Marcos 16:14. ¿Sí? Y ahí vamos a ver el segundo punto que dice perdón ante la incredulidad. Dice Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En este versículo observamos que Jesús no oculta su descontento ante la incredulidad de sus discípulos. Pero ¿saben qué? Hay algo muy importante. Jesús, a pesar de la incredulidad de sus discípulos, no los abandonó. ¿Sí? Su reprensión no es castigo, sino que es una corrección amorosa. Y los está preparando para lo que viene a través de la corrección. Porque su perdón siempre trae restauración. Entonces, muchas veces nosotros quizá te ha pasado que has dudado en algún momento de que si Dios existe, de que si Dios está con nosotros, dudamos de que nuestras oraciones sean escuchadas, pero Jesús no nos abandona por nuestras dudas. Así como hizo con sus discípulos cuando dudaron de que Él era el que estaba ahí realmente, su maestro, Él nos corrige en amor y nos dice, cabezón, cabezona, no dudes. Yo estoy vivo, yo resucité y vengo a traerte lo que vos necesitás. Si en algún momento dudaste y pensaste que Dios no te estaba escuchando, recién el pastor Daniel decía, no escuchemos la voz del enemigo que nos dice, esto no va a cambiar. De acá no vas a salir. Esta persona, ¿cuál persona no va a cambiar? No te vas a sanar, no vas a conseguir el trabajo que necesitas. De esta situación no vas a... Bueno, no escuches eso. No entres en duda, no dejes que la duda, que el enemigo te carcoma la cabeza. En Cristo vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Y así como reprendió a sus discípulos por haber dudado y los corrigió en amor y les enseñó de que no debían perder su fe, así también Él nos confronta en amor para que no dudemos de su poder. De ese mismo Jesús que resucitó y se presentó a sus discípulos y los encomendó, ese mismo Cristo resucitado tiene poder para salvarte y para llevarte a enfrentar cualquier situación que estés atravesando. Pero no dudes en el que mandó a su Hijo para que muera por vos y para salvarte.
Mirá el amor que Dios mostró a través de Jesucristo, que no escatimó ni a su propio Hijo, para que vos y yo tengamos salvación, tengamos perdón y no dudemos de aquel que nos salvó nunca. Vivamos por fe, con convicción de que Dios, tu Dios, mi Dios, vive, y si te ocupás de su reino, de las cosas del cielo, Él se va a ocupar de tus cosas. Dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero nosotros vamos tras las añadiduras siempre. Queremos primero las añadiduras. Pero acá Dios nos dice, primeramente el reino de Dios. Primeramente tu relación con Dios. No dudes, no dejes que el enemigo plante esa semillita y te haga creer que nunca vas a poder cambiar, o que la situación que estás atravesando no va a cambiar. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Vos sos hija e hijo de Dios, y Dios tiene el poder para llevarte a cambiar y a cambiar esa situación que estás atravesando. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Voy a tomar un trago de agua. Tercer punto, vamos a leer otra aparición de Jesús a sus discípulos en Lucas 24. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo Jesús renueva el propósito con sus discípulos. El pastor Ezequiel el domingo pasado hablaba de que sus discípulos, después de que crucifican a Jesús, se dispersan y muchos de ellos habían vuelto al oficio que tenían anteriormente de ser seguidores de Jesús. Entonces, en este versículo que vamos a ver, en estos textos, vamos a ver cómo después de una situación en particular que vive Jesús con discípulos, los encomienda o los encamina, por así decirlo, para que sigan cumpliendo el propósito que Él les había dado de un principio. Dice que venían dos discípulos hablando y se les apareció Jesús. Entonces todo esto pasa después de que esos discípulos que iban camino a Emaús se encuentran con Jesús. Dice el capítulo 24, versículo 36 hasta el 43. Dice entonces, perdón, vamos a leerlo de acá porque yo tengo una versión resumida. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, de lo que había acontecido cuando se encontraron con Jesús en el camino, Jesús se puso en medio de ellos. Otra versión dice, se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Sigamos adelante. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. En otra versión dice un fantasma. Pero Él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Sigamos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y el versículo continúa, y Él lo tomó y comió delante de ellos. A ver, ¿qué rescatamos de este versículo y cómo lo aplicamos a nuestra vida? Jesús no solo se aparece, se deja tocar o quiere enseñarle las heridas a sus discípulos, sino que hasta come con ellos. O sea, les da evidencias de que ha resucitado para que dejen de dudar. Y con eso los prepara para que sean testigos. ¿Por qué? Porque renueva su propósito. Ellos iban por las ciudades hablando del Evangelio, hablando de que el reino de Dios se había acercado, pero su maestro los estaba esperando porque Él los mandaba de dos en dos. Pero ahora, después de que Jesús había muerto y resucitado, ellos habían esparcido. Algunos volvieron a su antigua profesión, pero ahora se les aparece y le dice, hey, soy yo el que estaba con ustedes, el que los mandó a predicar las buenas nuevas. Ahora les vuelvo a decir, yo soy la prueba tangible de que lo que dije iba a pasar, de que morí, resucité. Ahora tienen que ir
a contar eso a los demás. No se olviden del propósito que les di. No se olviden de lo que tenían que hacer. Si alguno todavía no me cree, puede poner el dedo en el agujero de mi mano o de mis pies. Ahora tenían las pruebas suficientes para testificar con convicción y con fe. Vayan y hagan discípulos. Renueva su propósito, les da un rumbo claro para sus vidas. Entonces muchas veces nosotros, Dios sabe que necesitamos ver, sentir y experimentar, por eso se sigue manifestando Dios en formas tangibles, con una oración respondida, una palabra a tiempo, una sanidad inesperada, una paz inexplicable. Dios sabe que nosotros necesitamos también pruebas para seguir creyendo y para que ese propósito siga latente. Entonces, Dios se manifiesta de esa manera ahora en este tiempo con nosotros, con una oración respondida, con una palabra a tiempo, una paz inexplicable, ¿sí? Con un matrimonio restaurado, una adicción vencida, un corazón sanado. Todas esas son huellas de que Cristo resucitado actúa hoy como lo hacía en la época con sus discípulos, ¿sí? Entonces, tenemos las pruebas suficientes para cumplir con el propósito que nos ha encomendado. Él murió, pero Él resucitó. Y nosotros tenemos el testimonio a través de su palabra y de lo que hicieron los discípulos de que tenemos que seguir con ese propósito. Entonces no debemos dudar de que Él murió por nuestros pecados, pero resucitó con poder para traer sanidad, para traer libertad y para traer vida nueva a todos los que crean en Él. Ese mismo Jesús resucitado que se apareció a sus discípulos y mostró su poder, te ofrece lo mismo hoy a vos y a mí. ¿Qué nos ofrece? Paz en medio del miedo, perdón frente a las dudas y propósito para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él no está muerto. Él vive y quiere que vos también vivas plenamente. No importa dónde estés ni cómo esté tu corazón hoy en día, podés recibir lo mismo que los discípulos recibieron. Entonces, yo te animo a que te pongas de pie y me acompañes a orar. Si quieres subir, Nancy, ahí está. Vos, donde estás ahí, cerrá tus ojos, así no te distraes. Y disponé tu corazón para recibir estos 3 puntos que vimos. Paz en medio del miedo. Perdón frente a tus dudas. Y un propósito claro en tu vida. Si hoy reconoces estas 3 cosas en tu vida, que las necesitas, este es el momento para que abras tu corazón. Y que le digas a Jesús, entra en mi vida. Decile ahí vos con tus ojos, en tu corazón, mantén tus ojos cerrados. Decile, Señor, entra en mi vida. Mostrame tus manos, dame tu paz, perdóname y dame un nuevo propósito. Y Él lo va a hacer porque Él está vivo. Él murió, pero Él también resucitó con poder y está sentado a la derecha del Padre. Y está dispuesto a cambiar tu vida. Está buscando personas que reconozcan que están necesitadas de Él. Así que si vos estás en este lugar y te reconoces necesitado de Él, porque has dudado, porque te falta la paz, porque no tenés en claro hacia dónde va tu vida, yo te digo que Jesucristo es lo único que necesitas. Porque en Él estamos completos, porque Él nos da un propósito claro para nuestras vidas. Ya no vivimos porque el aire es gratis, ahora vivimos con un propósito porque Él murió por mí, me rescató, me salvó, me dio paz en medio de la tormenta, aclaró mis dudas y el propósito que me dio es que también siga extendiendo su reino. La idea es que vos en este momento dejes tu vida en sus manos para ser restaurado
y que también seas enviado a ayudar a que otros sanen. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Así que entregale todo lo que sos en este momento. Decirle: Señor, yo te entrego todo. Quita mis dudas, dame esa paz que nadie más me puede dar. Quita esta carga que tengo sobre mis hombros y dame de tu amor, Señor, para sentirme amado y llevar ese amor a otros para que te conozcan la verdad y también sean libres. Mi vida está en tus manos, Señor. Yo me voy distinto a cómo vine a este lugar, Señor. Ya no me voy con la cabeza en cualquier lado, ahora tengo tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ahora tengo tu perdón por mis errores y me voy con un propósito claro, Señor. Señor, vos cambiás nuestras vidas, tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal. Y vos sos premiador de aquellos que te buscan, Señor, porque te dejás encontrar, Señor, y bendecís esos corazones que están dispuestos a recibir tu amor. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, que hace todas las cosas nuevas.